dos personalidades que hayan gozado en ese campo de tanta autoridad como la que tuvieron esos dos notables compatriotas. El eje central de la política petrolera de Betancur y de Pérez Alfonso era el que se resumía en el eslogan de "No más concesiones". Se trataba de la decisión de no otorgar a las compañías extranjeras que explotaban el petróleo en Venezuela nuevas concesiones de terreno en las cuales explorar y extraer petróleo, y la de tampoco renovar las concesiones que ya explotaban las compañías y cuya gran mayoría debía por ley ser renovada en el año 1964, si es que se les iba a extender la vida, que de otro modo terminaría en 1984. Para Uslar Pietri, esa decisión estaba cargada de consecuencias negativas que ya se estaban, según él, manifestando. Se trataba sobre todo de que las compañías habrían dejado de invertir y de explorar, sabiendo que pronto tendrían que irse. Lo más grave, según Uslar, era que el gobierno había eliminado la política de concesiones sin poner ninguna en su lugar, de manera que el país solo estaba experimentando los efectos negativos de aquella eliminación sin ningún efecto positivo compensatorio de la política de reemplazo. Pérez Alfonso respondía que tales efectos negativos no eran de la magnitud que señalaba su contendor y que lo fundamental era que el país se estaba preparando para explotar él mismo el negocio petrolero, así como que el sistema de no más concesiones retardaba el ritmo de explotación de nuestras reservas, que para esos años se consideraba que no estaban muy lejos de su agotamiento total. Por supuesto que no se trata aquí de resumir todos los aspectos de ese notable debate, sino transmitir la sensación del tipo de cosas al que aquellos venezolanos de 1963 tuvieron el privilegio de asistir como espectadores. Terminemos entonces con las palabras con las cuales Uslar cerró su intervención en el debate. Con esto termina mi tiempo y le doy las gracias al doctor Pérez Alfonso y a todos los que nos han acompañado por haber dado la oportunidad de presentar al país esta discusión, de la que sin duda habrán sacado provecho todos y podrá tener cada uno, según su criterio y su punto de mira, una mejor y más clara opinión de qué es lo que conviene y qué es lo que no conviene, qué es lo acertado y qué es lo desacertado que en materia de política petrolera ha hecho el actual gobierno y hemos hecho los venezolanos todos. La Fundación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura promueve el conocimiento de la historia y fomenta entre los jóvenes su estudio e investigación a través de iniciativas propias y en alianza con la Academia Nacional de la Historia y con otras instituciones. La Fundación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura presentó los hechos, las personas, las ideas que tejieron y cambiaron nuestra historia. RCR presentó Historia Portátil, guión Diego Bautista Urbaneja, locución Linsabel Noguera y Diego Bautista Urbaneja. Una producción nacional independiente de Arlenis Olivero, certificado número 4349. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este viernes 20 de abril del año 2018. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar, como es costumbre. Terminando la semana, solicitaron al Ministerio Público designado por la constituyente prohibición de salida del país contra el exgobernador Enrique Capriles Radonsky. El actual procurador del Estado Miranda lo acusa de supuestos hechos de corrupción y malversación de fondos durante su gestión. Está claro, esto lo decimos a título personal, que el Ejecutivo Nacional devuelve de alguna manera el golpe tras la aprobación del antejuicio de mérito contra el presidente Nicolás Maduro, aprobado por la Asamblea Nacional. El exmagistrado Perkins
Rocha aseguró hoy en un foro organizado por el Parlamento que se dio inicio a una querella penal contra el primer mandatario con varias etapas en pleno proceso preparatorio por las obras no terminadas y canceladas a la empresa Odebrecht. Como es natural, lo comentaremos durante la tarde de hoy. Y a propósito de los servicios públicos en nuestro país, más de 28 horas sin luz provocaron protestas en el estado Zulia. Haremos seguimiento a esta información. Se imaginarán en una entidad como el Zulia, donde, bueno, tienen que vivir con altas temperaturas, que no exista servicio eléctrico. Mientras en Caracas, los pacientes del Hospital de Niños JM de Los Ríos protestaron nuevamente, esta vez por la suspensión de la hemodiálisis. 3 datos compartimos a esta hora. Desde el Fondo Monetario Internacional advierten que el colapso económico en Venezuela es uno de los mayores que han ocurrido en los últimos 50 años en el mundo. Y la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas expresó gran preocupación por la violencia en el contexto de las protestas en Nicaragua contra las reformas de la seguridad social anunciadas por el gobierno y que han dejado 3 víctimas mortales. Además, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, viajará a Cuba, no podía ser de otra manera, para reunirse mañana sábado con el nuevo mandatario de la isla, Miguel Díaz-Canel. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos en línea telefónica a nuestro primer invitado. Se trata del doctor Perkins Rocha, especialista en Derecho Procesal Penal, ex magistrado, profesor universitario. Él participó en el foro organizado hoy por el Parlamento Nacional a propósito del antejuicio de mérito contra el presidente Nicolás Maduro, que inició el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio. Doctor Rocha, como siempre, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra, a tu orden. Pues mucho interés de conocer los detalles que usted compartía hoy en esta sesión de trabajo con el Parlamento. Usted ha explicado, y lo comentamos con los amigos oyentes, que a propósito de este proceso iniciado y aprobado por el Parlamento Nacional, bueno, se han cumplido algunas etapas y estamos hablando de algo más que una decisión simplemente política. Se trata de una querella penal. ¿Lo escuchamos? Sí, ciertamente una muy importante decisión acaba de dictar la Asamblea Nacional, por demás haciendo, dando muestras de unidad y coherencia política de todas las fuerzas democráticas que hacen vida dentro de este importante órgano legislativo, autorizando el inicio de la querella penal en contra del ciudadano Nicolás Maduro Moros. Querella penal que se inició, como todos sabemos, por graves denuncias hechas por la fiscal general de la República en el exilio, la señora Luisa Ortega Díaz. La señora Luisa Ortega Díaz dirige al Tribunal Supremo de Justicia legítimo que se encuentra en el exilio una denuncia contra el señor Maduro Moro por corrupción propia. Lo vincula y presenta documentación al respecto con toda la trama de la empresa Norberto Odebrecht S.A., brasileña, que como todos los venezolanos sabemos, tiene sus imbricaciones en casi todos los países de Latinoamérica, lo que ha provocado presidentes, expresidentes y otros funcionarios públicos objetos de medidas privativas de libertad y que están siendo buscados en todas partes del mundo. Pues bien, la Asamblea acaba de autorizar al Tribunal Supremo de Justicia, según el artículo 380 del Código Orgánico Procesal Penal, a que continúe con el juicio. Y según ese mismo texto legal, 2 efectos se causan ocasión a esto. El primer efecto es que queda suspendido en el ejercicio de su cargo el ciudadano Nicolás Maduro. Él no pierde la investidura de presidente, pero queda suspendido
ope legis, automáticamente en el plano legal queda suspendido del ejercicio de sus funciones de presidente. Y segundo efecto establecido expresamente en ese artículo es que queda el funcionario inhabilitado para ocupar un nuevo cargo político o inhabilitado para participar en un proceso electoral de cualquier tipo. En consecuencia, la incapacidad política que rodea al señor Nicolás Maduro en este momento hace que, entre otras cosas, si alguien peregrinamente hubiera planteado la posibilidad de entender como válidas unas elecciones a las cuales llamó la Asamblea Nacional Constituyente, pues ahora resulta que queda sin presencia candidatural el ciudadano Nicolás Maduro Moros por esta decisión que hace nuestra Asamblea Nacional Legislativa. Ahora, doctor Rocha, varias inquietudes. En principio, el doctor diputado Rafael Veloz reconocía en el marco de este foro el día de hoy que la capacidad de acción del Parlamento es limitada, tomando en cuenta la situación interna en nuestro país y lo que ocurre con los poderes públicos. Yo quisiera su comentario en torno a este tema. En segundo lugar, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, el magistrado Miguel Ángel Martín, aseguraba en una entrevista que la justicia internacional emitirá orden de captura contra el presidente de Venezuela. Quisiera también su reacción en torno a esta posibilidad. Lo escuchamos. Bueno, empecemos por el final. No sabemos qué emitirá el Tribunal Supremo de Justicia legítimo ubicado en el exilio, porque todavía no ha terminado, está iniciándose su procedimiento. Ahora, lo cierto es que ese Tribunal Supremo de Justicia, cuyo presidente es el doctor Miguel Ángel Martín, ya dictó medida cautelar de captura. Es decir, ya en el auto de admisión oyó el planteamiento de la fiscal general de la República, invocó la Convención la Convención Internacional de Palermo, convención suscrita por Venezuela en la ONU en el año 2000, y ya se abrió un abanico de posibilidades muy importantes, tanto de aseguramiento de bienes como de captura de personas. Al menos se solicitó en el auto de admisión, repito, del antejuicio de mérito. Es decir, que en esta segunda fase, con toda seguridad, se dictarán medidas cautelares que guardan relación con estos dos hechos. En primer lugar, asegurar las pruebas, asegurar los bienes que son objeto de pruebas, y en tercer lugar, probablemente, orden de captura para personas que estén involucradas en el expediente que empieza ya a tejerse en relación con la denuncia de la fiscal general de la República en el exilio. Ahora, sobre este reconocimiento que hacía el diputado Rafael Veloz sobre la limitada capacidad de acción que tiene el Parlamento internamente en nuestro país. Bueno, es que ya esto no es un problema político-legislativo. El Parlamento hizo lo que tenía que hacer constitucional y legalmente en esta primera fase, el control político, de acuerdo a toda la normativa vigente, al Código Orgánico Procesal Penal, a la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y expresamente a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. No puede llevarse a cabo una querella contra un alto funcionario de la jerarquía del presidente de la República, de la cabeza del Poder Ejecutivo, sin antes haber estimado la procedencia el órgano político por naturaleza, que es la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional autorizó al Tribunal Supremo de Justicia, y ahora el Tribunal Supremo de Justicia, por ser el presidente, debe llevar este juicio penal, esta querella penal en sala penal hasta sus últimas consecuencias. Hasta ahí ya está la primera fase importante, política constitucional, que le corresponde al órgano legislativo. En la segunda parte, en este proceso o en este procedimiento mixto o complejo, parte parlamentario, parte judicial
y seguramente parte policial, pues le corresponderá también a la Asamblea en cuanto a lo que significa la consecuencia jurídica que se desprende del artículo 380. Cuando el 380 del Código Orgánico Procesal Penal dice que el presidente de la República está suspendido del ejercicio de la presidencia, evidentemente esa suspensión debe ser cubierta por un órgano o por un funcionario, en primer lugar, del propio Poder Ejecutivo. Y al respecto, nuestra Constitución establece que hay dos faltas por las cuales pueden cubrirse las ausencias del presidente de la República. Es decir, Nicolás Maduro no es que se ausenta, Nicolás Maduro deja de ser presidente en ejercicio. Sin perder su investidura, simplemente queda como una especie de presidente simbólico, si se puede decir. Otro tiene que asumir el ejercicio, y ese otro dependerá de la calificación que la Asamblea Nacional haga de esta falta, si es una falta absoluta o si es una falta temporal. Todo pareciera indicar que como son 6 causales expresas la que establece el artículo 233 de la Constitución, las que guardan relación con la falta absoluta, y en ninguna de esas causales está lo que acaba de ocurrir con el 380 del Código Orgánico Procesal Penal, pareciera que la falta es temporal, y en consecuencia debería la Asamblea Nacional llamar al vicepresidente de la República para tomarle juramento y que ejerza la presidencia temporalmente mientras dura la primera fase del juicio. Si esta temporalidad, esta ausencia temporal se excede por 90 días más, pudiera eventualmente la Asamblea Nacional prorrogar por 90 días más. Pero si es más de 180 días, estaría obligada la Asamblea Nacional a tomar una decisión y a considerar si esa falta temporal se debe asimilar a una falta absoluta. Todo dentro del orden constitucional. Y si esa falta es absoluta, están los mecanismos constitucionales para salir de ese atolladero. A esto, esta es la fase política que en todo caso le corresponde llevar a cabo a la Asamblea Nacional, para lo cual tiene todas las posibilidades del mundo. Esto no es un problema de carácter de recursos financieros. Para esto, la Asamblea Nacional tiene a sus diputados para sesionar y resolver este atolladero que se pudiera generar de una especie de vacío de poder que se origina en el Poder Ejecutivo con ocasión a esta decisión. Ahora, doctor Rocha, lo cierto es que todo dependerá de las instituciones que hagan cumplir cualquier decisión del máximo tribunal en el exilio, de ser el caso, tomando en cuenta que estamos ante una situación, y usted compartirá conmigo, absolutamente inédita, un tribunal que sesiona en el exterior, una fiscal en las mismas condiciones. ¿Qué opina usted? Bueno, en primer lugar, no es primera vez que ocurre que un tribunal en el exterior toma decisiones que deben respetarse y que son válidas en Venezuela. La Corte Interamericana de Derechos Humanos desde hace mucho tiempo hace eso con todos los países signatarios del Pacto de San José de Costa Rica. Otra cosa es que el gobierno de Chávez y el gobierno de Maduro nunca cumpla con eso. Pero, por ejemplo, por decir solamente un caso, recientemente la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó un fallo que guarda relación con la isla de San Andrés de Colombia, isla muy importante desde el punto de vista turístico, que está de alguna manera disputada entre Nicaragua y Colombia, y ambos países respetaron ese fallo. El que Venezuela sea un país forajido frente a toda la comunidad internacional y especialmente frente a las cortes que ejercen su soberanía y su jurisdicción en toda Iberoamérica, no quiere decir que esas decisiones no sean válidas. Este no es un tribunal extranjero, este es un tribunal venezolano constituido por ciudadanos venezolanos escogidos durante un proceso técnico muy riguroso por el Comité de Selecciones de Postulaciones de la Asamblea Nacional, designados y juramentados por el Pleno de la Asamblea Nacional, quienes indebidamente, inconstitucionalmente, fueron forzados a salir del territorio venezolano producto de la cacería infrahumana que cometió las fuerzas militares y policiales del señor Maduro, que no quiere desmontar
al Tribunal Supremo de Justicia, que se encuentra en este momento en Dos Pilitas, en Caracas, que sí es un tribunal fraudulento, porque este tribunal que está funcionando con apariencia de legalidad en Caracas es un tribunal que fue desconstituido, toda vez que los funcionarios, que parte de los magistrados que están en él, que son 13 magistrados, llamados muy bien por la colectividad magistrados express, fueron removidos de su cargo, y a pesar de ello, fueron removidos de su cargo por el órgano legislativo competente para ello, y a pesar de ello hicieron caso omiso a esa remoción. Bien. Doctor Perkins Rocha, como siempre, gracias por atendernos, acompañarnos, especialista en Derecho Procesal Penal, ex magistrado, profesor universitario. Él participó hoy en un foro organizado por la Asamblea Nacional tratando de responder acerca de lo que viene a continuación, luego de aprobado el antejuicio de mérito contra el presidente Nicolás Maduro, a solicitud del Tribunal Supremo de Justicia del Exilio por el escándalo Odebrecht. Bueno, se trata de un proceso que lleva varias etapas y en todo caso una querella penal, como ha dicho el doctor Rocha. Hasta ahora hacemos una pausa y ya venimos. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Miedo de consultar a un urólogo. Cualquiera sea el problema, la Unidad Urológica Integral Urodermi tiene la solución. Cuentan con la más avanzada tecnología en robótica y otras técnicas en cirugía mínima invasiva. Piso 1 de la Policlínica Metropolitana, 985-1768. Urodermi, Unidad Urológica Integral. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP y la póliza internacional. Todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En la Gran Feria Santo Cristo de la Grita consigues la mayor variedad de hortalizas, verduras y frutas frescas al mejor precio de Caracas y puedes pagar con punto de venta o efectivo. Prueba y comprueba. Lo que buscas lo tienes los viernes y sábados en la urbanización Santa Mónica, Avenida Francisco Pimentel, al lado de la Casa Comunal. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana, de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. Conéctese a la emoción del hippismo nacional e internacional en Trasnocho Hípico, con la llave ganadora, Jesús Oropesa y Héctor Alonso. Estadísticas, entrevistas, pronósticos. Trasnocho Hípico, todos los miércoles, jueves y viernes a las 11 de la noche, solo por RCR Deportes 750 AM. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM.
Continuamos, amigos, en Conexión 750. Decíamos al inicio que en el estado Zulia, luego de más de 20 horas sin luz, los ciudadanos salieron a protestar en varios lugares de esta entidad. Para conocer cuál es la situación a esta hora, nos trasladamos al Zulia. Allí recibe nuestra llamada Lenín Danieri, él es periodista, corresponsal de Televen, también de Caracol. Me corregirás, Lenín, si me equivoco. Gracias por atendernos, como siempre. Buenas tardes. Hola, saludos a ti, a toda la audiencia. Buenas tardes. Bueno, sí, aquí la situación con los apagones es horrible. Aquí es demasiado fuerte, sobre todo por la temperatura. Tú sabes que nuestro clima no es nada benévolo. Hacen el aire acondicionado no un lujo, sino una necesidad. Y la sensación térmica en ocasiones puede llegar a los 40 grados centígrados. Algo sumamente fuerte. Ahora, Lenín, en unos minutos vamos a tratar de reponer un video que grababa el diputado Eliseo Fermín. Está en su cuenta en Twitter. Lo tenemos, vamos a reponerlo. Él aparece para que los amigos oyentes que reciben nuestra señal en la radio, se ubiquen detrás, en una calle. Detrás hay una especie de barricada que apenas ya tiene humo, y él dice, el Zulia no lo apaga nadie, aquí hay que apagar al gobierno irresponsable. Él dice trancas, cauchos quemados, desde San Francisco hasta La Cañada, igualmente desde Maruma a las terrazas de Sabaneta. Vamos a reponerlo, dura unos segundos, y yo quisiera tu comentario. Escuchemos al diputado Eliseo Fermín. Así está Maracaibo, igualito está San Francisco, prendido por los cuatro costados. La responsabilidad del gobernador y de este gobierno por los cortes de electricidad. Haga algo, gobernador, y luego no diga que le están incendiando la ciudad. La gente no aguanta más. Lenín, quisiera tu comentario. ¿Es responsabilidad del gobernador, del gobierno central? ¿Quién asume, el costo de lo que está ocurriendo en el estado Zulia? Te escuchamos. Nadie. Lamentablemente, aquí lo que hay es un sorteo. El gobierno y las autoridades que serían identificados, un grupo de personas que serían los responsables de los actos de sabotaje y que pronto los van a presentar, y que son personas ligadas a sectores políticos, pero es que sabotear una estación eléctrica que, mira, yo no entiendo en qué cabeza cabe, tomando en cuenta que muchas de estas subestaciones están enclavadas en sectores populares o en comunidades que jamás van a permitir que una persona se meta a sabotearle, porque le van a afectar a ellos directamente, les van a quitar la electricidad. Entonces hay subestaciones, te comento que hay estaciones eléctricas que están en completo abandono, sin mantenimiento. Unas están montadas, otras están repletas de basura. No es porque me lo contaron, aquí tengo videos inclusive. A mí me gustaría agarrar a Mota Domínguez, agarrar al gobernador y hacer un recorrido por varias de las subestaciones que están ubicadas acá en el estado Zulia, para mostrarles el estado en el que están, y que precisamente por el estado en el que están es que ocurren esas explosiones, ocurren esos daños y ocurren los apagones. Hace poco en La Guajira hubo un apagón que duró 34 horas. Allá en esa zona se quedaron sin electricidad durante todo ese tiempo. De hecho, hace poco yo hablaba con un representante de La Guajira, un dirigente comunal, y me decía, mira, ya nosotros estamos acostumbrados a que se vaya la luz. Más bien es raro cuando hay. Pues ya están, por ser indígenas, ya están acostumbrados a la luz de la luna y todo eso, pero hay muchas personas que viven en plena área metropolitana de la ciudad de Maracaibo, el estado Zulia, estado petrolero de Venezuela, que no están acostumbradas a pasar más de 4 horas sin servicio eléctrico, y en la actualidad, de hecho hace poco estaba haciendo un reportaje, venía una panadería, un señor se le perdió los lácteos que vendía, los helados, y se le perdieron otros productos, y eso no los repone. Y él me decía, mira hermano, a mí me vuelve a pasar esto y yo tengo que bajar a Santa María, tengo que cerrar la panadería, pues no la puedo mantener así. O sea, ¿cómo puedo mantener mi negocio abierto? Porque pierdo hasta el pan. Entonces, ¿sabes que ellos meten en una máquina la harina? Sí, tenemos allí problemas con la comunicación. Vamos a tratar de mejorar el audio con Lenín Danieri, periodista desde el estado Zulia. Como escuchaban, los ciudadanos han salido a protestar, tomando en cuenta las altas temperaturas en esta entidad. Como ustedes comprenderán, la falta de luz es mucho más grave que en cualquier otra parte en nuestro país. Y estamos hablando de más de 24 horas. Lenín, adelante, comentabas lo que está ocurriendo con
los pequeños comerciantes, yo te diría que en general, es decir, cómo está haciendo la gente con los electrodomésticos, me parece que lo hemos hablado en otra oportunidad, con las neveras, los televisores, las computadoras, ¿te escuchamos? Bueno, yo te puedo hablar en mi caso. A mí se me dañó la nevera, una computadora, y se van a dañar otros electrodomésticos, un microondas. Así como a mí, muchas personas pasa lo mismo. Lo que más preocupa y lo que más molesta es a las personas que no hay a quien acudir, no hay una autoridad, no hay alguien a quien decirle, mira hermano, se me quemó esto por culpa de un apagón. En La Guajira hace poco me comentaban los muchachos de esa zona que hubo una fluctuación de potencia y cuando regresó la energía fue tan fuerte que hizo explotar varios de los bombillos. ¿Quién le responde a esa gente? ¿Quién le responde a esas comunidades que son sumamente deprimidas, que estamos hablando de la parte de La Guajira? ¿Quién le responde a la gente que viene del oeste de Maracaibo, que pasa tanto tiempo sin servicio eléctrico? ¿Quién le responde en los hospitales que me comentan las enfermeras que cuando falla el servicio eléctrico, que no arrancan las plantas eléctricas en los centros de salud, tienen que hacer el bombeo manual en los respiradores para suplir los respiradores artificiales a las personas y mantenerlas vivas? Y se turna una enfermera con otra para así mantener vivo al paciente. ¿Quién le responde a la gente por eso? Ese es el gran problema. No hay autoridad. El gobierno lo que se encarga es básicamente echarle la culpa a sectores de la oposición. Sin ninguna prueba, no hay un preso, no hay un detenido. Es más fácil argumentar y decir que te están saboteando a admitir de que fuiste negligente al no hacer el mantenimiento preventivo a las distintas estaciones eléctricas. Sobre todo aquí en el Zulia. Mira, te voy a comentar algo que está ocurriendo, vuelvo y repito, en el tema de La Guajira. El parque eólico, que iba a ser supuestamente, que por cierto, la valla que decía que iba a ser el Guri de La Guajira, que ya la quitaron, por cierto. El parque eólico no está funcionando. Ya los aerogeneradores no dan vueltas. Y la interconexión, cuando la poca energía que generaba cuando inició el parque eólico, que sacaba la energía del parque hacia las zonas cercanas, todo ese cableado ya no existe, se lo robaron. Entonces, ¿quién te explica cómo hay un comando militar del lado adentro del parque eólico ocurre eso? ¿Cómo me explican eso? Que alguien me explicara, a mí me gustaría preguntarle a Pata Domínguez que me respondiera y me explicara cómo puede ocurrir algo así. Lenín, a esta hora, 5:30 de la tarde, ¿hay luz en el estado Zulia? Ahorita como notaron, las comunicaciones fallan precisamente porque hay fluctuaciones. Hace poco hubo dos bajones bastante fuertes y eso por supuesto provoca fallas en telefonía, fallas en internet. Tengo reportes en la parte oeste de Maracaibo que hay en estos momentos un racionamiento. Es otra cosa. Están, aparte del esquema de racionamiento, que no lo anuncian, por cierto, no lo admiten, pero ocurre. Hay otra situación que está ocurriendo con los transformadores. Hay más de 30, 40 comunidades que en estos momentos no tienen electricidad. Hay una que está en el oeste, en el barrio Panamericano, y es un número más o menos como de 15, 16 casas, que no tienen electricidad desde hace más de 2 meses. Entonces en Corpoelec les dicen, mira, pero es que no hay transformadores, tienen que esperar. Hermano, ya tenemos casi 2 meses esperando y todavía tú me dices que tengo que esperar más. Entonces, la otra solución que le dan a otras comunidades que le dicen, bueno, compren el transformador y nosotros se lo instalamos. ¿De dónde? Si aquí mucha gente hace sacrificios para poder medio comer, ¿de dónde van a sacar dinero para comprar un transformador de energía eléctrica, por el amor a Cristo? Lenín, gracias por atendernos, acompañarnos como siempre. Lenín Danieri, él es periodista, corresponsal de Televen en el Zulia, además de Caracol, ofreciendo detalles acerca de la crisis producto de los apagones en esa entidad. La pregunta que yo agregaría es, bueno, ¿qué hicieron con los miles de millones de dólares que en teoría fueron invertidos o destinados al servicio eléctrico en nuestro país? Nadie contesta. A esta hora hacemos una pausa y ya venimos. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve.
Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Si quieres refrescarte, llégate a Coco Factory y pide tu agua de coco bien fría para tomarla o llevarla y disfrútala. El coco disminuye los triglicéridos, es bactericida, laxante, hepatoprotector, o sea, 100% saludable. Coco Factory en la avenida principal de Santa Mónica, Teresa de la Parra, edificio Codazzi, frente a la antigua bomba de combustible, y en la Rosaleda, San Antonio de los Altos. Coco Factory, sin cocos, no hay paraíso. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Cuando se busca frescura y calidad en frutas y verduras, en Central Madeirense las encontrarás. Por eso, cada día ofrecemos lo mejor de esta tierra a ustedes, nuestros clientes. Visita cualquiera de nuestras sucursales. Te esperamos en Central Madeirense. Son más frescas. RCR 750 AM, porque lo bueno une. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos Juan Manuel Cajigal, el primer matemático y astrónomo del país. Cuando se investigan los orígenes de la comunidad científica venezolana, es imprescindible reconocer la personalidad de Juan Manuel Cajigal como primer matemático y astrónomo que tuvo el país. Juan Manuel Cajigal nació en Barcelona, en el estado Anzoátegui, en 1803, pero tuvo la suerte, cuando adolescente, de ser trasladado a España por sus parientes para allí formarse. No obstante, en 1823 se mudó a Francia, donde culminó sus estudios de matemáticas en forma destacada, al punto que le ofrecieron una cátedra en una institución educativa francesa y en la Universidad Complutense de Madrid. Pero conociendo la escasez de talento científico existente en Venezuela, en aquel entonces profundamente atrasada y pobre, decidió regresar para ponerse al servicio de su país. En 1931, Cajigal fue designado director de la recién creada Academia Militar de Matemática, adscrita a la Universidad de Caracas, hoy Universidad Central de Venezuela. Por ello, se le considera el fundador de los estudios de matemáticas e ingeniería en nuestro país. Entre sus obras científicas sobresalen su Tratado de Mecánica Elemental y su curso de astronomía. Juan Manuel Cajigal dirigió la instalación de los primeros telescopios en Caracas, pero no fue sino 33 años después de su muerte que se creó el Observatorio Astronómico y Meteorológico de Caracas, que luego llevaría el nombre de Observatorio Naval Cajigal en su honor. El sabio Cajigal, como también lo apodaban, tuvo una vida corta pero intensa. Además de científico, se desempeñó como ingeniero, parlamentario, profesor universitario, funcionario público, periodista y diplomático. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Para más información, www.acfiman.org. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750, y ayer, 19 de abril, cuando recordamos la declaración de la independencia en Venezuela, no
la firma del Acta de Independencia, como equivocadamente informó la Embajada de París durante sus actividades con sus respectivas banderas cubanas, lo decimos con ironía, aunque eso ocurrió, en Caracas, en la Universidad Central de Venezuela, los estudiantes, los jóvenes, se reunieron, entre otras cosas, para, bueno, tratar de convenir una ruta única para hacer frente a lo que va a pasar el 20 de mayo y sobre todo para conseguir una verdadera transición a la democracia. Para conversar acerca de este tema nos acompaña vía telefónica Hilda Rubí González. Ella es médico, activista juvenil, responsable de la organización del Congreso Nacional de Juventudes. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la entrevista, Mayale. Pues mucho interés de conocer los detalles acerca de lo que discutieron ayer en la Universidad Central de Venezuela. Entre otras cosas, nos quedamos con este llamado a la movilización para lograr un cambio de gobierno en Venezuela. Te escuchamos. Sí, bueno, fíjate, muy contenta por lo que ocurrió el día de ayer en la Universidad Central de Venezuela, súper agradecida con las autoridades universitarias quienes nos prestaron la cachucha, que es un espacio democrático y autónomo para debatir. Ayer se vio donde la participación de más de 5.000 jóvenes, lo hemos dicho así, desde el Zulia hasta Tucupita, desde Caracas hasta Amazonas, todos los estados vinieron acá a debatir y a presentar sus propuestas de cara a cómo combatir la crisis que estamos viviendo en nuestro país. Nosotros, en marco de esto, a pesar de que, mira, hubo unas delegaciones que las robaron cuando veníamos, exactamente la delegación de Tucupita, parte de los muchachos cuando venían fueron asaltados, y distintos problemas técnicos que hubo para la movilización a la llegada, se logró el objetivo. Los jóvenes, los estudiantes, los sindicatos, los obreros, los indígenas, los evangélicos, los religiosos, los católicos, ahí estaba todo el mundo, nos acompañó Fede Cámara, nos acompañaron muchísimos sectores donde nosotros debatimos cuál es la postura juvenil y cómo salir de esto. Y es por eso que nosotros hemos anunciado que vamos a continuar con las distintas movilizaciones, y cuando aclaro movilización no quiere decir simplemente protestar en las calles para llenar a millones de venezolanos, no. Lo que nosotros hemos vivido todos estos días ha sido, todos los días hay una noticia nueva de protesta. Lo que hicimos los médicos el día martes, temprano estaba viendo cómo protestaban a las afueras del Hospital del Niño. Cuando te metes en una cola y ves a la gente quejarse porque no tiene acceso al efectivo, no tiene acceso a la alimentación, todos los días se protesta en Venezuela, y es por eso que nosotros creemos que como juventud nos teníamos que organizar. Es por eso que hemos anunciado que inicia una gira nacional donde esto no queda solamente como un evento del día de ayer. No, esto logró, mira, despertar ese joven que estaba desesperanzado, que creía que solamente la salida con un boleto aéreo o con un pasaje para Colombia o cualquier otra latitud era la solución para Venezuela. No, aquí la gente se fue muy contenta, muy esperanzada, que no se había organizado, decidió organizarse, y mira, vamos a tener una primera actividad el próximo 27 de abril, donde lamentablemente se cumple un año del asesinato de nuestro hermano Pernalete. Pero nosotros no podemos quedarnos simplemente en recordar a nuestros caídos, nosotros los tenemos que conmemorar, y es por eso que nosotros vamos a convocar una movilización que anunciaremos a partir del lunes dónde sería y cómo sería la movilización o homenaje que vamos a realizar a nuestro hermano, pero que también queremos recordarle algo al pueblo venezolano. Hace un año sería la fecha este lamentable hecho que desató que se diera pública la ruptura de la cúpula del gobierno nacional. La señora fiscal de la República, Luis Ortega Díaz, había dicho que en Venezuela efectivamente se había asesinado el joven y que eso comprobaba que se violaban los derechos humanos en Venezuela, y ahí empezó el declive del gobierno nacional. Frente a esta mal llamada elección del 20 de mayo, los jóvenes nos hemos reunido y hemos fijado una postura. Nosotros creemos que esas condiciones no existen por ahora. Nosotros consideramos que está generando demasiado ruido ese proceso electoral adelantado, sin condiciones, donde no va a tener observación internacional, donde vemos que la Unión Europea dijo que no va a venir, donde todos los días un país distinto se pronuncia y rechaza este proceso. Nosotros no vamos a ser partícipes de algo que vaya contra nuestra Constitución que defendemos, y es por eso que nosotros vamos a seguir avanzando. También lo hemos dicho, nos vamos a sumar a distintas movilizaciones, a distintos encuentros que hagan. El 1 de mayo viene un gran encuentro también de trabajadores, y nosotros vamos a ser partícipes. Hoy ya no me toca hablar como estudiante, me toca hablar como médico venezolana que todos los días
del sufrimiento de todos los sectores de este país por distintas razones, por no conseguir medicamentos, por no tener alimentación, por no poder conseguir efectivo o por la frustración de que Venezuela los se ven estancados. Es por eso que nosotros queremos llevar un mensaje a ese joven que me está escuchando o a esa madre que está muy triste, está desesperanzada porque su hijo acaba de decidir irse del país o ya se le fue. Aquí hay una juventud restiada con Venezuela, una juventud que viene de distintos liderazgos, una juventud que sí en algún momento fuimos líderes estudiantiles, pero hoy asumimos otras posturas y otros roles. Es por eso que nosotros no podemos menospreciar a las distintas juventudes, desde, por ejemplo, los diputados jóvenes que están en la Asamblea Nacional, o los diputados o los concejales jóvenes, o cualquier dirigente joven que hace vida en este país y que se restea. Es por eso que nosotros vamos a seguir articulando y seguir sumando voluntades de cara a la conquista del cambio político por la vía democrática, que es que creemos los jóvenes que se tiene que dar. Ahora, conversando hace algunos días con la presidenta de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela, le preguntábamos acerca de estas amenazas de funcionarios como la presidenta del Consejo Nacional Electoral, que aseguró que aquellos que llamen a la abstención el próximo 20 de mayo tendrán que asumir sanciones. Yo quisiera tu comentario. Recientemente un grupo, que justamente había promovido esta opción ante este proceso absolutamente fraudulento que no reconoce la comunidad internacional, fue detenido. Quisiera tu comentario, si ustedes suelen hablar de escenarios de esta naturaleza, tomando en cuenta que el Ejecutivo Nacional tiene todas las intenciones de, llevar a cabo estos comicios. Te escuchamos. Mira, yo creo que la decisión va a ser de cada uno de los venezolanos y es por eso que nosotros, hoy por hoy te digo que estamos ampliando nuestra postura como joven, donde nosotros no somos simplemente actores de la cúpula política de este país, ¿no? Nosotros escuchamos a todos, escuchamos a esa madre que está en la cola de un automercado para poder conseguir comida, escuchamos a aquel anciano y pensionado que tiene que hacer largas horas para poder cobrar la pensión que no le alcanza ni para un antihipertensivo, y es que nosotros estamos debatiendo ampliamente el tema. Lo que existe es una realidad que no hay todavía garantías, y estas garantías hay que exigirlas, hay que generarlas. Es por eso que de manera muy responsable nosotros hemos dicho, nosotros creemos totalmente en la democracia, nosotros creemos en nuestra Constitución y jamás seríamos sabotadores de ningún proceso, pero cuando el proceso tenga los reglamentos correspondientes. Y en eso hemos sido nosotros muy sensatos y es por eso que ha sido nuestra postura frente a esta situación. Lo que hay una realidad es que hoy, en 30 días, si llegase a darse ese proceso, sería la cristalización de que en Venezuela la democracia se rompe y empieza un nuevo ciclo en nuestro país, que nosotros creemos que hay que buscar una transformación democrática de manera coherente, donde se sientan representados los 30 millones de venezolanos, porque aquí nosotros también estamos trabajando por la defensa de nuestros hermanos que se encuentran hoy en el exilio, sea por la razón que sea. Justo a propósito de los venezolanos que están en el exilio, hoy el secretario general de la OEA, Luis Almagro, emitía un comunicado, grababa un mensaje para estos ciudadanos que se han visto en la necesidad de abandonar el país. Es una preocupación regional. Vamos a reponer esta declaración, un minuto y medio, de este mensaje del secretario general de la OEA, y lo uno a lo que decía nuestra invitada. Un boleto no es la única salida para Venezuela. Escuchemos al secretario general de la OEA. Ya me comentarán cuando tengamos el sonido a punto, pero en todo caso, antes de escuchar a Luis Almagro, quisiera un comentario de nuestra invitada acerca de este tema. Nos ha llamado poderosamente la atención, lo ha dicho durante la entrevista, pero incluso en el marco de este Congreso Nacional de Juventudes, era un tema permanente de discusión, porque da la impresión que los jóvenes en nuestro país, una de las únicas o pocas opciones que ven de cara al futuro es esa, ¿no? Abandonar Venezuela. Rubí, te escuchamos. Sí, fíjate, hay una realidad donde lamentablemente nosotros los jóvenes estamos siendo subvalorados en nuestro país. Y te voy a poner mi ejemplo clarito. Yo soy médico, donde no gano escaso, poquito más del salario mínimo, y es donde tú ves que con ese salario mínimo que ganas, no puedes comprar ni un kilo de carne, ¿no? Y a la hora de que tengas que colaborar en tu casa, no puedes lograrlo. Sin contar que en qué espacio te vas a desempeñar o cómo logro yo casarme, tener una familia o tener un poder adquisitivo real. Eso es una realidad y eso ha generado frustración en la comunidad juvenil.
pero nosotros también queremos resaltar aquel joven que ha querido y ha podido emprender en Venezuela pese a la crisis, aquel joven que ha buscado maneras exitosas y hoy se mantiene aquí. Y también quiero comparar como por ejemplo cómo nosotros los médicos nos reciben, miran, con los brazos abiertos en Chile, en Perú, en Ecuador, en cualquier latitud del mundo, porque nosotros hacemos las cosas por amor y las hacemos con inteligencia y con agilidad. Es por eso que nosotros queremos decir a la juventud que no veamos la salida de con un pasaje de avión como el rescate a Venezuela, porque, oye, no los critico a mis hermanos que se encuentran afuera, pero tenemos que seguir dando la lucha. Nosotros lo que nos unió aquí a los distintos organizadores de este evento, que está Luzay Franco, está Zairan Rivas, está César Mogollón, que viene del chavismo, Luis Martínez, Rafael Enriquecén, hay muchísimos actores que están en este comité, en esta directiva del Congreso, porque tenemos miedo de irnos de Venezuela. ¿Y miedo por qué? Porque aquí no se trata de simplemente montar en una maleta que es 30 kilos los sueños, las esperanzas y las ilusiones que tenemos como joven. Nosotros creemos que en Venezuela se tiene que dar la lucha hasta el final y que no nos vamos a permitir dejar los espacios. Por ejemplo, yo estoy negada, chica, a darle mis espacios en los centros de salud a cubanos o a personas que vengan de afuera y que no me dé las competencias reales. No, yo quiero aportar a la solución, ¿vale? Yo quiero que el día de mañana la señora que me está llegando en trabajo de parto, yo tenga los insumos para poder atenderla y que esa señora no sea rehabilitada en hospital porque no hay recursos y que no sea maltratada. La juventud venezolana está aquí para rescatarla, pero yo quiero hacer un llamado también a todos los venezolanos, a esos 30 millones de venezolanos, que no nos desconectemos, que no mordamos ese anzuelo de la desesperanza y desesperación que nos quiere imponer el gobierno nacional, porque esa es estrategia de ellos, señores. Aquí vamos a organizarnos, vamos a debatir, pero vamos a consensuar y vamos a unificar. Lo que nosotros queremos es reunificar a Venezuela, reconciliar a Venezuela para poder avanzar. Estamos a pocos días, lo digo, de que se establezca o se determine un mecanismo que ya hemos llamado de distintas formas, que el gobierno nacional tiene que cambiar, y es lo que nosotros estamos buscando. Es por eso que, repito, este Congreso Nacional de Juventudes levantó la esperanza de todos esos sectores, donde nos está permitiendo captar desde líderes comunitarios, líderes municipales, dirigentes estudiantiles que no han salido todavía a flote, que aquí hay gente súper talentosa que quiere echarle pichón por Venezuela. Gracias, Hilda Rubí, por atendernos, acompañarnos como siempre. Es médico, activista juvenil y responsable de la organización del Congreso Nacional de Juventudes. Antes de hacer la pausa, nos vamos a ir con este sonido del secretario general de la OEA frente a, bueno, la migración obligada que ocurre en nuestro país, que tiene un impacto en la región. Él enviaba un mensaje para todos los venezolanos. Lo escuchamos y vamos a la pausa. El pueblo venezolano vive hoy un éxodo involuntario, forzado por la creciente degradación económica e institucional que vive su país. Los datos hablan por sí solos. Según la Organización Internacional para las Migraciones, en el año 2015 cerca de 698.000 venezolanos vivían fuera de Venezuela. A finales del 2017 eran ya 1.600.000. Es muy probable que esa situación empeore si las fraudulentas elecciones del 20 de mayo finalmente se celebran y, como es previsible, consolidan el poder dictatorial del actual régimen. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados ya estima que este año la cifra podría más que duplicarse hasta sobrepasar los 3 millones, un 10% de la población total venezolana. Esta es ya una crisis humanitaria de proporciones nunca vistas antes en las Américas. Es una obligación moral de todos los demás ayudar a los hermanos, hermanas venezolanas también en este aspecto. Sabemos que emigrar no es un proceso fácil. Es por esto que apoyamos los esfuerzos de ACNUR por promover la protección y la asistencia a los refugiados venezolanos. Es por ello que también aplaudimos iniciativas de otros venezolanos fuera de su país, como Tu País Foundation y de la Fundación CDEI, para crear un espacio en que los migrantes puedan adaptarse de la mejor manera posible a la nueva situación. Desde la OEA estamos trabajando en varias iniciativas. Estamos apoyando un programa de reacomodo de refugiados en ciudades del interior de Brasil, analizando opciones de regularización legal en Ecuador, Colombia y Perú. Igualmente, estamos desarrollando una guía para los que migran en autobús hacia el sur y preparando un estudio sobre cómo se puede complementar las iniciativas de apoyo de distintos países. Escuchamos
Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Disfruta de los mejores cortes y carnes en el restaurante Montana Grill, con ambiente familiar y agradable música. El mejor restaurante del oeste de Caracas, en la Candelaria, parroquia gastronómica de tu ciudad. Acércate a la esquina Candilito, frente al estacionamiento de la plaza. Restaurante Montana Grill, la tentación del sabor. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP y la póliza internacional. Todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Si buscas pasapalos frescos, variados y de primera calidad, pasa por Casa de Oblea. Allí consigues pequeños, pastelitos, empanaditas, nuggets, cremas, bases para cremas, aceitunas, encurtidos y muchísimo más para que ofrezcas calidad. Y el precio te sorprenderá. En Baruta, calle Páez con Mariño, está Casa de Oblea. 100% frescura y calidad. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750. Con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y cerramos con información de interés. El Frente Amplio invitó a los venezolanos a concentrarse en la Plaza San Martín y en la Plaza Bolívar de Chacao para debatir en cabildos abiertos próximas acciones de calle. Eso va a ser este sábado. Y en Nicaragua, bueno, la prensa, el diario La Prensa de ese país asegura que la empresa privada llama a su primera marcha durante el gobierno de Daniel Ortega. Por tercer día consecutivo, grupos de ciudadanos se han reunido en diferentes puntos del país para protestar en contra de las reformas del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, que aumentará el aporte de trabajadores y empleadores, achicará las futuras pensiones y creará un tributo ilegal a las pensiones del 5%. La marcha convocada por el sector privado será el próximo lunes a las 3 de la tarde. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Selene Pérez, en la asistencia Luis Vargas, en los controles Eduardo Llanes, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Los dejamos con la entrevista. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. El siguiente espacio educativo va dirigido a niñas, niños y adolescentes. La Fundación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura presenta los hechos, las personas, las ideas que tejieron y cambiaron nuestra historia. RCR presenta Historia Portátil, una producción nacional independiente de Arlenis Olivero, certificado número 4349. Hoy presentamos El Maestro Prieto. Luis Beltrán Prieto Figueroa, un político venezolano de primera línea que no llegó a ser presidente. Dirigente fundamental en su época del partido más grande del país, Acción Democrática. Personaje central en la fundación y el desarrollo de uno de los gremios más poderosos en ese partido y en el país, el gremio magisterial, y de gran arraigo en el mundo sindical, soporte y aliado del principal líder del partido mencionado, Rómulo Betancourt. Inteligencia, cultura, simpatía, venezolanidad, todo de sobra,
aspiración a ser presidente. ¿Ququé pasó? Es de suponer que, como siempre en estas cosas, son muchos los factores en juego, pero exploremos el siguiente sendero. Prieto es, desde la fundación de AD, uno de los 3 o 4 grandes dirigentes de ese partido, miembro de la Junta Revolucionaria de Gobierno del 45 al 47.